tardes, bienvenidos al canal. Como ya sabéis, siempre os digo, para mí es un auténtico placer teneros ahí, al otro lado de la pantalla. Bueno, hoy para un directo muy especial, muy interesante, cargado de información. Y bueno, para empezar a tomar contacto, ¿no?, con las noticias que tenemos, la verdad es que justo antes de empezar había salido reportado por uno de los canales que siguen los movimientos de los aviones, que uno de los aviones de la comitiva de Putin, que se dirigían hacia China, hacia Pekín, para la reunión de mañana con Xi Jinping, se había tenido que dar la vuelta en Kazán, por la ciudad de Kazán, y bueno, es una noticia sorprendente, es muy extraño ese movimiento. Esperemos que no sea nada, que alguno de la comitiva se haya olvidado la maleta en Moscú y hayan tenido que dar la vuelta para recogerla, pero es un movimiento un tanto extraño, ¿no? Bueno, ampliaremos si finalmente ocurre algo. Esta mañana también se ha producido una reunión del Consejo de Seguridad Nacional de Rusia y bueno, ya sabéis que en los últimos días no solamente el tema de Ucrania, sino la situación en Oriente Medio está muy convulsa, tanto es así que Putin esta mañana ha tenido conversaciones con un montón de líderes de Oriente Medio, con un montón de presidentes, creo que han sido hasta 5 o 6 llamadas las que ha tenido, también con Netanyahu, efectivamente, y después esa reunión del Consejo de Seguridad. Putin en los últimos días parece Jesucristo, ¿no?, que está en todos lados. En definitiva, estaremos pendientes por si ese movimiento brusco del avión responde a algo en concreto o simplemente se trata de una circunstancia imprevista más. Hoy, para ir empezando ya a tocar la información que tenemos preparada, vamos a hablar del ataque que realizó ayer Rusia, la Fuerza Armada Rusia, sobre los objetivos militares de Ucrania, y después también vamos a hacer algunas alusiones a cómo está el frente ucraniano al momento actual. Bueno, la noche de ayer, Rusia lanzó un ataque con misiles combinados sobre territorio ucraniano. Misiles y drones fueron los encargados de llevar a cabo este ataque. Vamos a poner un mapa para que nos situemos un poco, aunque hay que decir que en esta ocasión el mapa no ha sido muy certero. Ahora explicaremos qué es lo que ha pasado. Bueno, según fuentes ucranianas, Rusia habría lanzado 12 drones Gerán, de los cuales dice Ucrania que habría destruido 11, un acierto casi del 100%. Igualmente dice Ucrania que Rusia habría lanzado 5 misiles aéreos guiados Kh-59, estos los habría lanzado la aviación táctica de Rusia, de los cuales, de los 5, dice que habría derribado 2. Y también un misil balístico Iskander, ya sabéis, de los que están situados en superficie, en tierra. Eso es lo que dice Ucrania. Ahí más o menos os he puesto la trayectoria. Centraros principalmente en lo que está rodeado de un círculo rojo discontinuo, porque eso van a ser los objetivos, las ubicaciones en las que centremos después cuál ha podido ser el objetivo de Rusia en esos ataques. Ha habido mucho debate sobre cómo se ha producido el seguimiento por parte de algunos canales ucranianos. Yo os sitúo un poco para que entendáis por qué nos ha sorprendido tanto de cómo ha sido este ataque, de cómo se ha informado este ataque, mejor dicho. No sé si lo sabéis, pero hay algunos canales ucranianos que están destinados exclusivamente a seguir los movimientos que hacen estos drones, estos misiles, e informar al gran público. Esto ha sido siempre muy llamativo, se cree que tenían algo de comunicación con las Fuerzas Armadas de Ucrania, de ahí que pudieran tener esa información privilegiada, ¿no? Y bueno, en este ataque, concretamente, se ha producido un fallo tanto que no han informado oportunamente de cuál ha sido los movimientos. Es más, el mapa que os he enseñado yo creo que es más una aproximación que verdaderamente información que se tenga. No solamente no se ha informado detalladamente de la trayectoria, sino que tampoco se ha informado bien de dónde salían esos drones Gerán y esos misiles.
esto, como digo, ha resultado muy llamativo para todos. Yo incluso esta mañana mirando el mapa no me cuadraban los datos que yo tenía por otro lado y las flechas del mapa. Lo que pasa es que al final el objetivo es el objetivo. Bueno, no solamente ha despertado curiosidad en mí, que el hecho de que no se siguiera la trayectoria de los drones y de los misiles, sino que también ha despertado la curiosidad de muchas otras personas. Ahora veremos cuáles son las opiniones de por qué se ha producido esto. Bueno, aquí una de las fuentes que yo consultaba bromeaba un poco, ¿no? Diciendo que los misiles Iskander, los misiles balísticos Iskander rusos, Ucrania los detecta cuando ya ha alcanzado el objetivo, ¿no? Cuando ya se ha escuchado la explosión, es cuando los detecta. Bueno, la portavoz de la Fuerza Sur de Ucrania, ya sabéis, Natalia Gumeniuk, o Gumenchuk, como le queréis decir, según si es ruso el que lo dice, ucraniano, se le dice de una forma u otra. La portavoz de las Fuerzas Armadas Sur del Grupo Sur de Ucrania ha venido un poco a decir qué es lo que había pasado, más que decir excusarse, lo cual tampoco es entendible por qué se ha excusado si en definitiva ha acertado casi todo, ¿no? 11 de los 12 drones han sido derribados según las Fuerzas Armadas ucranianas y 2 de los 5 misiles KH-59, el misil Iskander no dice nada. Suponemos que admiten que no ha sido derribado. Bueno, Natalia Gumeniuk se excusa un poco diciendo que los objetivos aéreos volvieron a tener una trayectoria compleja, ¿no? Yo creo que más intentando que excusarse en el hecho de que no lo hayan derribado, excusándose de por qué no se había informado de la trayectoria de los drones. Dicen que estos tuvieron diferentes direcciones. Las tropas rusas calcularon la ruta para que los Gerán pasaran por alto los sistemas de defensa aérea de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Ellas le dicen los Shahed. En definitiva, todos los portavoces de Ucrania le dicen a estos drones Shahed, ¿no? Intentando como desprestigiar o quitarle valor al ingenio ruso. Bueno, dice también, intentando excusarse Gumeniuk, que la Fuerza de Defensa Aérea ucraniana tuvieron que derribar al Gerán en condiciones climáticas difíciles, ya que en el sur había tormentas y fuertes ráfagas de viento. Yo la verdad es que no entiendo tantas excusas si en definitiva habéis tenido un gran éxito, ¿no? Como digo, me parece llamativo tantas excusas. Hay algunos informadores que creen que Ucrania no ha podido detectar oportunamente el movimiento de los drones Gerán y de los misiles porque Ucrania está dejando de ser una prioridad para Estados Unidos y por extensión para Occidente y la OTAN. Los cañones antiaéreos ucranianos en realidad se encontraron sin los datos de inteligencia operativa de la OTAN. Ojos, oídos, personal e incluso equipo están redirigidos a Oriente Medio. Y me diréis, bueno Miguel, esto es una suposición que tú tienes, o las fuentes de las que bebes se equivocan, o son fuentes prorrusas y demás. Bueno, pues agarraos los machos, como se dice vulgarmente en lenguaje mundano, porque no solamente fuentes prorrusas consideran esto. Voy a poneros una captura de pantalla del canal pro-ucraniano 100% Legitimni, ya hemos aludido a él en otra ocasión aquí, y veréis que lo dice taxativamente. Tengo aquí lo que dice el canal pro-ucraniano sobre esta cuestión. Ahí tenéis la captura de pantalla, lo podéis consultar en Telegram, no hay ninguna sospecha, y dice, ya os digo, canal Legitni, pro-ucraniano al 100%, siempre se me atasca el nombre este. Dice, nuestra fuente informa que Ucrania se enfrenta a una escasez de datos de inteligencia que anteriormente Occidente proporcionaba en grandes cantidades, mucho menos ahora. A veces las Fuerzas Armadas de Ucrania resultan ser ciegas, omitiéndose lanzamientos de misiles, vehículos aéreos no tripulados e incluso maniobras de las Fuerzas Armadas rusas. Por supuesto, esta caída se produjo debido al agravamiento en el Medio Oriente. Bueno, aquí ya sigue llorando un poquito el canal pro-ucraniano. Como veis, no es sospechoso de tendencias prorrusas ni de querer que Rusia gane la contienda, ¿no? También pone de manifiesto algo que venimos diciendo aquí por activa y por pasiva en este canal, que la contienda es con la OTAN, pero tanto es así que los ojos, los oídos responden al armamento, a la tecnología de la OTAN.
Por lo tanto, aquí lo tenéis, ¿no? Cuando Occidente, cuando Estados Unidos empieza un poco a concentrar sus recursos en Israel, Ucrania no es capaz ni de seguir la trayectoria de los drones. Como veis, os lo voy a poner otra vez por si algún detractor del canal no se lo cree. Canal pro-ucraniano, con fuentes, lógicamente, en el gobierno, en las Fuerzas Armadas ucranianas, igual que los canales prorrusos tienen contactos en las Fuerzas Armadas rusas. Una realidad. Aquí no hay trampa ni cartón. Quien no se lo quiera creer, que siga pensando en el mundo de Yuppie y en lo que quiera. También, como a mí me gusta analizar por qué ocurren las cosas, hay otros informadores que consideran que también esta falta de información por parte de las Fuerzas Armadas de Ucrania se puede deber a que Ucrania ha trasladado su sistema de defensa aérea, ya sabéis, lanzadores de misiles, interceptores y radares. Podría ser que Ucrania haya trasladado estos dispositivos a la zona del río Danubio. ¿Con qué intención? Bueno, pues con la intención de preservar en la medida de lo posible esos envíos de cereales, preservar esos puertos que en definitiva hacen que Ucrania todavía pueda seguir exportando cereales, que ya sabéis, en la maltrecha economía de Ucrania, la situación en la que está, no se puede permitir el lujo de no exportar los cereales que tiene. Por lo tanto, Rusia, habiéndose concentrado en los últimos días en atacar los puertos del Danubio, bueno, pues Ucrania habría respondido trasvasando sus sistemas a esa zona. ¿Qué es lo que pasa? Que claro, es vestir a un santo para desvestir a otro, ¿no? Lo que se suele decir comúnmente. Tú los colocas en otra situación, bueno, de donde lo has descolocado se queda desprotegido. ¿Cuáles son esas zonas de donde lo has descolocado? Bueno, principalmente la zona de Kupiansk, ya sabéis, donde se está produciendo también una ofensiva rusa, y bueno, la parte de Orejov, ¿no? Donde Ucrania todavía sigue empecinada con su ofensiva, ¿no? Todo esto deja que se haya producido un hueco por el cual haya podido entrar esos drones y esos misiles rusos. También hemos de tener en cuenta que ha sido aviación táctica la que ha lanzado esos misiles, ¿no? Sí que es verdad que con los drones ha habido una dejación, pero la aviación táctica ya sabéis que es más difícil también de detectar porque hay más aviones, no son como los Tupolev, que se los tienen muy localizados, los tienen yo creo que incluso informadores cerca de los aeródromos donde están, ¿no? Engels y demás, ¿no? En la península de Kola, etcétera. Puede ser todas esas razones por lo que Ucrania haya estado un poco con los ojos tapados frente a este ataque. Desde luego que sea por lo que sea, yo os he dado todos los puntos de vista, pero sea por lo que sea, de seguirse produciendo, estamos ante la venida del invierno y todo el mundo, todos los analistas pronostican que Rusia va a seguir llevando a cabo bombardeos masivos contra infraestructura crítica de Ucrania. Por lo tanto, yo creo que es un muy mal momento para quedarse sin esa inteligencia operativa de la OTAN. Si pintaba mal la cosa por no tener suficiente sistema de defensa aérea para Ucrania, el no tener ya esa inteligencia, el no tener ya esa información del seguimiento, todavía lo agrava más. Bueno, el Ministerio de Defensa ruso ha dado esta tarde su parte comunicacional, su hoja informativa de cómo había transcurrido la jornada y bueno, ha venido a explicar o a informar de cuáles habrían sido los objetivos de esos ataques. Me ha extrañado de cómo se ha dado esta información porque normalmente suele aparecer al principio del comunicado y en esta ocasión ha aparecido casi al final. No sé si responde a algo en concreto el dejarlo casi para el final, ¿no? Puede que al no haber sido aviación estratégica la que ha llevado a cabo el ataque, este bombardeo, pues lo hayan dejado para el final, porque no solamente han sido misiles o drones, como lo hemos visto aquí en el mapa. Yo me gusta informarme y demás, y en otra ciudad, en Nikopol, que también está en la ribera derecha del Dnieper, también se ha informado de explosiones. No es que se haya informado por una fuente prorrusa, sino que lo ha determinado incluso el gobernador de la región, de Dnipro. Por lo tanto,
Aquí vemos como el bombardeo ha tenido lugar no solamente por los medios que estamos acostumbrados, ¿no? Por la aviación estratégica, sino por la aviación táctica e incluso por artillería de largo alcance, como ha dicho el Ministerio de Defensa ruso. Bueno, sin más dilación, el Ministerio de Defensa ha dicho que la aviación operacional táctica, los vehículos aéreos no tripulados y las fuerzas de misiles y la artillería de las agrupaciones de las Fuerzas Armadas de la Federación derrotaron a la mano de obra y al material bélico en 119 regiones, destacando tres son las regiones que se destacan en el informe del Ministerio de Defensa ruso. Lo voy a poner en pantalla para que la podáis ver conforme lo narro. Al norte, en la parte izquierda de vuestras imágenes, a la parte arriba, bueno, en la ciudad de Melnitsky y en el aeródromo de Staro-Konstantinov. Este es el aeródromo que yo he puesto favorito de Zelensky porque es uno de los más sospechosos que podría estar hospedando y ubicándose en él los famosos Su-24 con los Storm Shadow, los famosos misiles Storm Shadow. Bueno, en estas ubicaciones se habrían atacado almacenes de armas de misiles y artillería. No dice nada de Storm Shadow, pero bueno, dice almacenes de armas de misiles y artillería y también instalaciones de almacenamiento de combustible de aviación. Como veis, en la parte de arriba a la izquierda sería lo que estoy narrando. También se habría atacado el aeródromo de Mirgorod, en la región de Poltava, en la parte centro, a la derecha de Kiev. Bueno, ahí lo veis, ¿no? Mirgorod. Creo que se ve bien. Fue destruido un centro de comunicaciones. Yo creo que esto es un objetivo casi más importante, creo, que los almacenes de armas y combustible. Sin ojos, sin radares, ¿qué puedes esperar? Pero no solamente esas ubicaciones han sido atacadas, según informa el Ministerio de Defensa ruso, sino que en la región de Donetsk, en la República Popular de Donetsk, al suroeste de Kramatorsk, en el asentamiento de Sirgivka, también se habría atacado una estación de radar de detección y seguimiento de objetivos aéreos, un P-18. Es un sistema soviético, pero si se junta el hambre con las ganas de comer, ¿no? Ucrania tenía pocos sistemas, bueno, si encima se lo va destruyendo Rusia, lo digo claramente, ¿eh? Se aproxima un invierno realmente complicado para Ucrania. Eso sería el informe del Ministerio de Defensa ruso en cuanto a los bombardeos, pero en otras fuentes también se ha confirmado, incluso la fuente pro-ucraniana que da el mapa, así lo ejemplifica con un dibujo de una explosión en Dnipro. En Dnipro se habría atacado el aeropuerto internacional. Al parecer, el lugar atacado en este aeropuerto habría sido el centro de reparación del equipo de vuelo y los hangares que se encuentran en él. Se reportaban daños, incluso los bomberos de la zona habrían tenido que intervenir para extinguir el incendio provocado. Eso sería respecto a los bombardeos. Hay otras más informaciones llamativas, ¿no? Y es que al parecer dos cazas ucranianos MiG-29 y un avión de ataque Su-25 ucraniano habrían sido derribados, según el Ministerio de Defensa ruso, y también por la tarde se reportaba que un helicóptero Mi-8 habría sido también derribado en dirección a Donetsk. Bueno, como veis, no pinta bien la situación para Ucrania. Ahora veremos otras fuentes también de Ucrania, otras versiones pro-ucranianas que se están bajando del barco, viendo lo mal que pinta la situación. Sin más dilación, vamos a tratar el tema de Avdiivka, el tema estrella de Avdiivka, qué es lo que está pasando, qué es lo que no está pasando. Y bueno, ya sabéis que es la zona, podríamos decir, más importante actualmente del frente. Ahora hablaremos de las otras dos, ¿no? El Dnieper y Orejov. Lo primero que me gustaría hacer antes de entrar a valorar la situación en Avdiivka es criticar un poco a esos voceros, a esas propagandistas pro-ucranianos, también en lengua hispana, que ya dan por seguro el fracaso de la ofensiva rusa en Avdiivka. Esto, bueno, está muy lejos de ser real. Yo creo que son más deseos que otro motivo. Ahora explicaremos por qué ellos consideran esto
este pensamiento, pero yo creo que porque ahora mismo se haya estancado o no se esté avanzando lo rápido que se avanzó los primeros días, no significa que la ofensiva haya sido un fracaso. Lógicamente, yo, para hacer un paralelismo, ¿no?, cuando dije que la ofensiva ucraniana en Orejov fracasaría, lo dije como una hipótesis que finalmente se ha cumplido, no porque yo tuviera los datos para decir que estaba fracasando. Una cosa es un pronóstico y otra cosa es decir algo que está ocurriendo ahora mismo al momento actual. Yo creo que hemos de diferenciar. Creo que son un poco llevados por ese ánimo de ejemplificar el fracaso ruso, atendida la importancia de la maniobra contra propaganda, ¿no? Pero yo creo que no, al momento actual no se puede decir ni que haya sido un éxito ni que haya sido un fracaso. Se está desarrollando, al igual como en los primeros movimientos de la ofensiva ucraniana, todo no se podía decir que ya hubiera fracasado, aunque hubiera serios indicios de ello, pero no se podía decir tajantemente que había fracasado, como algunos están diciendo ya de la ofensiva rusa. Yo creo que también es por el tema de que algunos se siguen fiando a pies juntillas o fervientemente de la base esta, la fuente Oryx, que todos sabemos que es pro-occidental al máximo. Incluso se ha visto ahí claro ejemplo donde los vehículos que se reportaban destruidos en la ofensiva rusa de Avdiivka eran totalmente erróneos. Incluso ya ha sido desmentido por los propios combatientes en el terreno. Por lo tanto, ni éxito al momento actual, ni fracaso. Se está desarrollando. Y tanto es así, que ahora lo que se está produciendo es una fase de consolidación. Hemos avanzado, estamos consolidando las posiciones, que también lo dijimos en su momento, que habría que tener cuidado con esos avances profundos porque puede ser contrarrestado, contraatacado, incluso caer en un cerco las unidades de vanguardia, ¿no? Como está sucediendo. Ucrania está atacando esos puntos, esos flancos de vanguardia, ¿no? Esos flancos de la vanguardia Rusia. Y también, como siempre digo, el adversario juega. Tú cuando lanzas una ofensiva, aunque Ucrania no lo preveyera en Orejov, pero cuando tú lanzas una ofensiva, delante vas a tener defensa, vas a tener una parte, un bando que también juega, ¿no? Y también me resulta llamativo que esas voces que dicen que la ofensiva rusa ha fracasado, 4 meses después de la ofensiva ucraniana no se atrevan a decir que ha sido un fracaso. Lógicamente estos son los más propagandísticos, ¿no? Porque hay otros analistas más serios que ya reconocen claramente el fracaso de la ofensiva ucraniana. Pero me resulta llamativo, ¿no? Como esos que todavía auguran un éxito estratégico en la ofensiva ucraniana, 4 meses después y 80.000 muertos después, todavía auguran un éxito a Ucrania en su ofensiva y ya en 4 días dicen que Rusia ha fracasado, ¿no? Bueno, como digo, me resulta llamativo y no quiero mencionar a nadie. Más allá de esas consideraciones previas, ¿no? Un poco de chascarrillo. Lo que sí hemos de tener en cuenta es que ya muchas voces creen o pronostican que estamos hablando de Avdiivka como la Bakhmut 2.0, que la ciudad quede rodeada por un fuego operativo, salvo un hilo conductor, salvo un camino que permita que Ucrania siga mandando refuerzos, siga mandando mano de obra para intentar mantener la plaza. Hay otras versiones que dicen que con esta estrategia, con esta ofensiva rusa, lo que se estaría buscando es que Ucrania no siguiera centrando sus esfuerzos bélicos en el sur, no en la zona de Orejov, un intento de distracción. Bueno, más allá de la consideración que pueda tener, lo cierto y verdad es que Ucrania ha tenido que mandar de urgencia el grupo de tropas estratégico operativo Tavria. Este grupo estratégico, bueno, liderado por el general de brigada Alexander Tarnatsky, bueno, este grupo
es un grupo dependiente directamente del Pentágono. Incluso algunos analistas consideran que este grupo, esta división, sería un análogo a la Brigada Dorada iraquí, ¿no?, que se hizo en aquella guerra del 2003, ¿no? Es un mini ejército de la OTAN dentro de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Como veis, si lo queréis buscar, pues os invito a ello, ¿no? Grupo Estratégico Operativo Tavria, liderado por Alexander Tarnavsky. Seguro que ya lo habréis escuchado, no es la primera vez. Bueno, para que entendáis un poco de por qué es importante este grupo, bueno, pues a esta fuerza, a esta división se le habrían destinado las mayores armas, las mayores reservas de armas de Ucrania. Concretamente se informa que este grupo sería los que tendrían mayores municiones y los sistemas de misiles HIMARS y también las municiones de racimo. Ya se reportaba que en ese intento de contener la ofensiva rusa, pues Ucrania estaría utilizando municiones de racimo. Bueno, que el grupo esté destinado en la zona indica la importancia que tiene para Ucrania también. No es que lo dijéramos aquí nosotros hace unos días, sino que se puede ver en los movimientos militares sobre el terreno. El hecho de que este grupo, la Brigada de Oro, ¿no?, la Brigada de Oro de la OTAN en Ucrania, se haya destinado en la zona, complica la maniobra, lógicamente. Ya se está atacando ese avance ruso. Es complicado. Si ya era complicado, sin que este grupo metiera el pico, por decirlo de alguna forma, en el avance ruso, bueno, ahora se complica todavía más, Por lo tanto, para que os hagáis una idea de la dificultad, ¿no? Algunos comparan que un asedio, incluso rodeada la plaza, muchos comparan a que un asedio sobre Avdiivka sería tan cruento, tan difícil como lo fue en Mariupol. No sé si os acordáis, pero fue hace un año, más de un año, y fue totalmente cruento. Incluso diría que más cruento que Bakhmut. Y Bakhmut al final se terminó echando, pero en Mariupol al final tuvo que hacerse aquel acuerdo por los militares de Azov, no sé si os acordáis. Bueno, esa dificultad de tomar la plaza, incluso sin que estuviera este grupo Tavria sobre la zona, indica que el objetivo de Rusia puede que no sea asaltar la ciudad, sino simplemente establecer un cerco operativo, un control de fuego de todas las entradas de Avdiivka para ir mermando poco a poco, para ir desgastando las tropas ucranianas. Esto no es algo que diga yo ahora, estando en una situación de fortalecimiento de las posiciones rusas, sino que lo dijimos en su momento. Todo dependería de la actitud que emplee Ucrania en esta contienda concreta. Yo no tengo los planes del ejército ruso sobre la mano, pero el hecho de que no terminen de cerrar el cerco per se no significa que se haya fracasado. Es más, lo dijimos en su día en Bakhmut, muchas de las personas que estéis ahora en directo no os acordaréis o no estaríais en aquel entonces, pero lo dijimos abiertamente, ¿no? Puede que no salga rentable intentar cercar la ciudad por la posibilidad de que sea contracercado, porque lo que realmente quiera sea destruir a las tropas ucranianas dirigiéndolas hacia una bolsa de fuego, como se hizo en Bakhmut, como finalmente ocurrió en Bakhmut y al final se terminó tomando la ciudad. Y aquí hay que tener en cuenta, aunque a algunos no les guste, y es que el logro de una campaña militar se mide por la destrucción del ejército rival. El éxito no depende de cuánto destruyas tú al ejército rival. Si tú finalmente, a fuerza de mandar carne de cañón al frente, consigues impedir el avance contrario, pero te estás desgastando tu mano de obra, al fin y al cabo estás a expensas del otro. Concretamente, aquí tengo una versión de fuente ucraniana, concretamente el administrador de la 93 Brigada de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Kolodny Yar,
Y bueno, también dice que la ruta que pasa por Gorlovka, ya sabéis, o Horlivka, la ciudad al norte de Donetsk, próxima a toda la ubicación que estamos hablando ahora mismo, pues dice que esta ruta se está convirtiendo en una ruta hacia Bakhmut. Los que saben lo entenderán, ¿no? A lo que se viene a referir. Bueno, finalmente ahora hablaremos de un dato curioso, ¿no? Pero parece ser que lo de hasta el último ucraniano no era metafóricamente, ¿no? Bueno, en definitiva, hechas esas consideraciones previas sobre la posición de Avdiivka, vamos con lo que se sabe hoy de la batalla. Y bueno, fuentes sobre el terreno dice que actualmente se sigue produciendo una consolidación de las posiciones rusas sobre el terreno. No ha habido avance. También se informa que las fuerzas rusas no han podido consolidar sus posiciones en la plantación forestal adyacente a la línea férrea y que se han visto obligadas a retirarse a la zona forestal vecina. Se está haciendo todo lo posible por parte de Ucrania para que se corte el ferrocarril que lleva a Avdiivka. Información más relevante. Bueno, hacen alusión también a las cuestiones que hemos dicho nosotros, ¿no? Que después de un ataque, después de un avance, siempre hay una consolidación de posiciones, limpieza y mantenimiento de líneas. Lo que, lógicamente, dicen también esta fuente que no es tan llamativo en las noticias. A las noticias, o a los que somos informadores de lo que está ocurriendo en Ucrania, pues nos resulta más llamativo, más estridente hablar sobre esos avances, ¿no? Esas flechas es lo más llamativo, ¿no? Pero esa fase de consolidar lo adquirido también se tiene que producir. Si a lo mejor de no haberse hecho hincapié en consolidar las posiciones y haber alargado más esas cabezas de puente, hubiese llevado a que muchas tropas rusas quedaran embolsadas. Yo no lo veo una estrategia mal, de verdad. Bueno, dice que también lo que hemos dicho, el enemigo contraataca muy activamente y ha comenzado a utilizar incesantemente municiones de racimo. Nuestro ejército, Rusia, continúa avanzando de forma lenta pero segura. Dice también otra fuente, os intento traer todas las versiones sobre el terreno que hay, dicen que los ucranianos quemaron mucha de nuestra armadura, refiriéndose a los tanques y a los vehículos blindados, pero nosotros, los rusos, no quemamos nada de los ucranianos porque estúpidamente no tienen allí nada que quemar, ¿no? Refiriéndose a los vehículos blindados y a los tanques. Así que lo de que 50 tanques y 100 vehículos blindados habrían sido destruidos simplemente es una invención, ¿no? Es que se está manejando también por fuentes pro-ucranianas y por otros palmeros, ¿no? Que se habrían destruido 50 tanques y 100 vehículos blindados, ¿no? Hombre, si sigue a pie juntilla lo que dice Oryx, quizás hasta más, ¿no? Pero, bueno, desmentido por esas fuentes sobre el terreno, lógicamente, del bando ruso. Dice también esa fuente que se ha destruido una gran cantidad de mano de obra de Ucrania y que se siguen mandando reservas de manera apresurada. Bueno, ese es el momento actual, una fase de consolidación de lo ganado por parte de Rusia, asentar posiciones para conseguir esa ventaja de fuego. Para mí es muy importante una estrategia similar a lo que ocurrió en Bakhmut y bueno, en definitiva es lo que tiene que hacer. Estamos ante una guerra de desgaste y a mí me parece bien. A muchas personas les gustaría que Avdiivka cayera a lo mejor quizás en 2 semanas o en una ofensiva, en un movimiento fulgurante a lo Blitzkrieg, pero en una guerra como esta es complicado que se vea, ¿no? Estaremos pendientes e informaremos oportunamente, ¿no? Bueno, Ucrania, como se pronosticó y ayer también dijo Putin, está llevando a cabo unas labores ofensivas en 2 partes del frente, ¿no? Concretamente, la que hoy ha tenido más movimiento ha sido la zona del Dnieper. La zona del Dnieper, como ya vais a ver aquí, parece ser que habría empezado, no me atrevo a decir que haya empezado al 100%, pero sí que
hoy se han producido algunos desembarcos. Por la zona que veis en rojo es por donde Ucrania habría intentado llevar esa ofensiva por el río Dnieper. Bueno, el primer intento de desembarco se produjo esta mañana. Al parecer, Ucrania desembarcó un grupo del tamaño de una compañía, 100, 150 soldados serían los que habrían desembarcado. No se dice cuánto han sido, sino dice que es del tamaño de una compañía. Pero por la zona que os he indicado en el mapa, ¿no? Por la zona roja, el grupo de avanzada, el grupo de desembarco, fue derrotado y rechazado. La tensión en el Dnieper va en aumento. Se informaba ya esta mañana. Esta tarde, Ucrania habría intentado lanzar otro grupo. Concretamente, este habría sido un poco más pequeño, más escueto. Se dice que habría tenido la amplitud de un pelotón. 20, 30 personas aproximadamente por la misma zona, por el sitio que habéis visto. Y todavía, al momento en que yo me conectaba, se estarían produciendo los enfrentamientos. Había broma por las fuentes rusas que informaban sobre el terreno y os lo voy a decir textualmente, lo que decía la fuente rusa sobre el terreno. Sería difícil elegir un peor lugar para el aterrizaje, para el desembarco. ¿Son ya los estándares de la OTAN o todavía no? Un poco de cachondeo sobre esos estándares de la OTAN, que también nos referiremos ahora sobre otra cuestión. Bueno, según esas informaciones sobre el transcurso de las hostilidades en el Dnieper, pues se decía que el enemigo acerca sus reservas a la orilla. Esto también hay que ponerlo en contexto con las informaciones que venían produciéndose en los días anteriores, según las cuales pues los asentamientos aledaños habían sido desalojados. Sigue incrementándose la tensión, en definitiva, a lo largo del Dnieper. Podemos considerar que ya ha habido intentos serios de tomar posiciones en la orilla izquierda, en la orilla controlada por Rusia, hasta el momento infructuosas y para mí, lógicamente, todas ellas abocadas al fracaso. Pero, como digo, es mi pronóstico. Al momento actual, yo no puedo decir que el desembarco del Dnieper haya sido un fracaso. No puedo hablar de una realidad. Hablo de un pronóstico. Creo que fracasarán. No solamente por lo que estamos viendo, sino por todas las cuestiones que hemos hablado durante tantos días. Pero es un pronóstico, no la narración de un hecho, ¿no? A diferencia de los que algunos propagandistas hacían en torno a Avdiivka, ¿no? Bueno, eso respecto al cruce del Dnieper, en la zona de Orehov, Rabotino, ya sabéis, la ofensiva ucraniana, ¿no? Bueno, al parecer Ucrania sigue reagrupándose en la zona, sigue acumulando tropas. Como dijo Budanov, la ofensiva continuará, llueve, truene o nieve. Bueno, parece que es así. El objetivo de esa acumulación de tropas es lógicamente seguir con la ofensiva. Pero bueno, ya se venían produciendo algún intento, incluso hoy se informaban de varios intentos de asalto por parte de Ucrania, concretamente en la zona de Novopropovka y Verbov, al parecer infructuosos también. Yo os quiero dar un dato perturbador, ¿no? Como diría aquel youtuber mexicano, ¿no? Perturbador de verdad, ¿no? Y es que según incluso la fuente ucraniana, el número de mujeres en el ejército del país eslavo había aumentado de 12.000 a 43.000 en apenas 2 años. Es que cuando hablamos de que esta guerra será hasta el último ucraniano, no, será hasta el último ucraniano y ucraniana, que todavía es más llamativo, ¿no? Podemos hablar también de esas informaciones que se le están enviando ya indiscriminadamente tanto a hombres como a mujeres, las citaciones. Y también podríamos hablar de esas cuestiones, que no la tengo señalada aquí, pero según las cuales los últimos meses hasta 20.000 ucranianos se habrían ido del país, ¿no? Todos estos asaltos de carne, todo esto enviar reservas, todo esto desembarco en el Dnieper, al fin y al cabo tiene una única consecuencia.
Ucrania, en el mejor de los casos, ya no será la misma. Y yo esto lo pongo también un poco en contexto con los objetivos reales de Rusia con la guerra en Ucrania. Porque, bueno, hay algunos que dicen, bueno, desnazificar, como dijo Putin, desmilitarizar, como dijo también Putin el 24 de febrero del año pasado, pero al fin y al cabo es convertir a Ucrania en un estado disfuncional. Imaginaos una Ucrania con 15 millones de habitantes, ¿no? La zona que quede controlada por Ucrania, de 15 millones de habitantes, con una economía completamente destruida. ¿Dónde va a ir Ucrania? Ni en la Unión Europea, ni en la OTAN, ni en ningún sitio. Dejaría de ser un problema para Rusia durante años, no, durante siglos, podríamos decir. No hace falta que Ucrania le garantice y la OTAN le garantice la seguridad a Rusia mediante tratado, mediante firma que se llevaría los vientos, sino que Rusia se está encargando de dejar completamente inoperativa durante bastantes años a Ucrania. Yo creo que ese puede ser el objetivo de todo esto. Lo estamos viendo día tras día. Bueno, pasando a otra noticia muy interesante, y es que, bueno, noticia no, haciéndonos eco de un análisis que ha hecho Julian Ropke. Julian Ropke, me gusta citarlo porque dentro de las versiones pro-ucranianas me parece que es de lo más decente, porque reconoce cuando unos fallan, aunque sigue teniendo versión propagandística de Ucrania, y en algunas consideraciones que hace, vierte algunas informaciones que no merecen la pena o que están de más. Pero bueno, Julian Ropke, en definitiva, puede considerarse un informador válido, ¿no?, en lo que respecta a la guerra de Ucrania. Ahí tenéis su último tuit en lo que respecta al análisis de la situación actual de la guerra en Ucrania. Es un tuit incluso que ha fijado, un tuit en el que llora un poquito, pero incluso el hombre lo ha fijado. Tiene bastantes retweets y ahí lo tenéis por si queréis comprobar la información que ahora vamos a dar, ¿no? Y es que Julian Ropke en ese tuit pues viene a decir que las Fuerzas Armadas de Ucrania están muy lejos de conseguir sus objetivos con la ofensiva. Dice que ni de coña llegar al mar de Azov, pero mucho menos tomar una gran ciudad como puede ser Tokmak, ¿no? Dice también que la tecnología de la OTAN, la tecnología occidental, no ayudó en esa ofensiva, algo que ya habíamos dicho por aquí, por activa y por pasiva. Me alegra que Julian Ropke por fin se dé cuenta, pero bueno, algo es algo, ¿no? Dice también que los misiles de alta precisión como los Storm Shadow o los Scalp se acabarán y que además nos están dando nuevos misiles y si lo hacen serán muy pocos los que se le entreguen a Ucrania. Asimismo, dice Julian Ropke que los F-16, los aviones F-16, tampoco desempeñarán ningún papel. Hombre, Julian, yo no sé si me habrás visto a mí y a mis invitados en estos meses, pero eso lo llevamos diciendo aquí, casi se nos había caído la lengua ya diciéndolo. Bueno, asimismo dice que Ucrania puede recibirlo, pero más tarde de lo esperado. Más tarde de lo esperado para ti, Julian. Nosotros hablábamos ya de larga data, ¿no? De que veríamos a ver cuándo se le entregaban. Ya el colmo del colmo fue que se le estaba enseñando inglés a los ucranianos antes de enseñarlo casi a pilotar. Bueno, dice también Julian Ropke que el ejército ruso está en buenas condiciones y se fortalece cuando es necesario y contraataca. Hay suficiente equipo y gente en Rusia. Se han estudiado los errores y se han hecho lo posible para evitar cometer nuevos errores. Hace un poquito de propaganda diciendo que Rusia tira a sus hombres al caldero. Bueno, ahí está el tuit para si lo queréis leer en definitiva. Y hace una consideración final muy interesante también Julian Ropke. Se hace una pregunta que aquí venimos haciéndola día y noche. ¿Para qué seguir? ¿Para qué seguir Ucrania? ¿A qué camino tiene Ucrania siguiendo con la guerra? ¿Qué esperanza tiene? ¿Qué rayo de luz puede tener esperanza Ucrania ante este panorama? Lo dice así Julian Ropke. Y cuando miro las vacilaciones indefinidas en Berlín, Washington, Londres, París y Varsovia, no veo por qué el cálculo de Putin no
debería funcionar. Viendo todo este panorama, viendo el apoyo occidental, en definitiva, no veo por qué la jugada de Putin no funcionará, ¿no? Bueno, Julian, eso lo venimos aquí diciendo meses. Me alegra que poco a poco, Julian, vaya viendo la luz. Me gusta, en definitiva, no tener razón, porque no hace falta que Julian viniera a refrendar lo que decimos aquí durante meses, pero hombre, me gusta que algunos propagandistas poco a poco vayan viendo la realidad, ¿no? Aquí en lengua hispana, propagandistas ucranianos que vean la realidad hay pocos, ¿no? Pero bueno, algunos más allá de la frontera sí hay. Como digo, ahí tenéis el tuit de Julian Robke, por si lo queréis consultar. Está en alemán, pero Twitter lo traduce muy fácil. Hay otras informaciones muy interesantes que vamos a abordar de manera más rápida, pero que son muy interesantes, y es que Zelensky habría recibido un guantazo en la cara, una hostia en la cara, y concretamente esta hostia vino de la mano de Israel. Zelensky habría intentado acompañar a Blinken en esa visita a Israel de estos últimos días por la confrontación con Palestina, y al parecer el Estado hebreo lo negó, decía que no era un momento oportuno. Esto según informa el medio israelí Ynet. Bueno, lejos de risa y coña al respecto, ¿no?, de que a Zelensky no lo quieren en ningún lado, más allá de eso yo creo que, hombre, está bien pensado, lógicamente, porque lo principal que tiene que intentar Ucrania ahora mismo es no salir de los medios de comunicación, no salir de la esfera informativa. Y ahora mismo el foco está en Israel y Palestina, y es bueno, ¿no?, intentar arañar un poco de cámara para que no nos olvidemos de Ucrania. Yo creo que hace bien, pero claro, si lo que ha demostrado durante tantos meses es ser un indeseable por la forma y por todo, pues... Y por la traición, al final, a Ucrania, que en definitiva es lo más importante. Bueno, el Washington Post ha revelado también una información muy curiosa, y es que al parecer el príncipe de Arabia Saudita, ¿no?, Mohammed bin Salman, habría dejado esperando durante horas al secretario de Estado estadounidense, ¿no?, a Blinken, lo habría dejado esperando durante horas. Lo más llamativo es que al parecer la reunión era por la noche y Mohammed bin Salman no apareció hasta por la mañana, ¿no? Bueno, horas no, lo dejó esperando bastantes horas. A ver, yo me río por no llorar. Al parecer esto también lo hizo bin Salman con Wallace, con el que fuera ministro de Defensa británico. Y bueno, esto al fin y al cabo viene a ejemplificar lo escorado que se está quedando Estados Unidos en el contexto internacional, ¿no? Es un desplante en toda regla y bueno, ¿qué queréis que os diga? Poco a poco el poder estadounidense se ve que se está quedando mermado, por mucho que hace unos cuantos años fuera la primera potencia militar y en todos los sentidos mundial. Wall Street Journal también se hace eco de una información de que al parecer Estados Unidos tendría preparado 2.000 hombres, 2.000 soldados para poderlo desplegar en Israel si las circunstancias lo aconsejaran. Yo, más allá de todas estas informaciones oficiales, yo creo que el apoyo ya sobre el terreno que tiene Estados Unidos en favor de Israel es bastante más grande de lo que los medios nos están comunicando, porque si está habiendo un trasvase del foco y de los esfuerzos en Ucrania, lógicamente aquí en Oriente Medio se tienen que estar concentrando, y eso tiene que ir más allá de un mero portaaviones, entre comillas, o dos, como se está desplazando ya el segundo a la zona. Tiene que ir más allá. Esto va de la mano de satélites, va de la mano de drones, de servicios de inteligencia, de militares, de mercenarios, que poco se habla de la limpieza de mercenarios que está haciendo Rusia en Ucrania. En definitiva, muy importante el apoyo que Estados Unidos le está brindando a Israel y que se sabe poco, ¿no? Por lo menos yo no estoy viendo mucha información al respecto. Bueno, esta mañana se ha destruido un tanque Merkava de una forma muy ilustrativa, ¿no? Porque ha sido con un ATGM, no sabemos el modelo de ATGM que habrá sido, no sé si habrá sido un Kornet ruso, no me extrañaría, o un ATGM occidental dado a Ucrania, ¿no? Visto lo visto, ¿no?
No me extrañaría, ¿no?, que haya sido acabado utilizándose por Hezbollah, porque no habría sido destruido por Hamas, sino que habría sido destruido por Hezbollah en la zona del Líbano. Si mal no recuerdo, ¿no? Creo que era en la zona del Líbano. Creo que no era por Hamas, creo que era en la zona del Líbano. Y también era llamativo que estos Merkabah estuvieran utilizando estas mallas para cubrir el tanque, porque cuando los empezó a usar Rusia, estos blindajes, estas mallas metálicas para cubrir el tanque frente a drones, pues muchos analistas se rieron de Rusia, que hay que ver qué pintoresca armadura, que si Rusia se está quedando sin inventiva, ¿no? Y después las fuerzas occidentales, los ejércitos occidentales terminan copiando o al menos emulando las ideas rusas, ¿no? Bueno, que cada uno saque sus propias conclusiones respecto a la propaganda. Y por mi parte, familia, es decir que es todo por hoy. Como siempre, he disfrutado aquí, sintiéndoos al lado de la pantalla. Y nada, que seáis felices, que nos vemos mañana. Esperemos que el tema del avión de Putin haya sido una anécdota, sin más, que se haya equivocado el que estuviera dando la información o que algún miembro de la comitiva se le haya olvidado la maleta en el aeropuerto, que no sea para más, ¿no? Y nada, que mañana estaremos aquí informando, ocurra lo que ocurra, surja lo que surja. Un fuerte abrazo y nos vemos mañana, familia. Que seáis felices.